Hola, hoy les traigo una clase de neuroeducación del aprendizaje y la memoria. Esta clase la impartí en mi ponencia en el Congreso de Neurociencia 4.0. La clase de hoy es ¿cómo aprendemos? Y vamos a diseñar como objetivo una estrategia de enseñanza y aprendizaje, donde se considere a la neurociencia como base. Entonces, ¿por qué neuroeducación? La neuroeducación integra la neurociencia, la psicología, para poder entender cómo funciona nuestro cerebro cuando aprende y así diseñar estrategias más efectivas basadas en la evidencia para poder enseñar. Entonces, comenzamos con entender los mecanismos cerebrales que hay detrás de la atención, la memoria y la emoción. Luego vamos a aplicar estrategias de enseñanzas alineadas con cómo el cerebro procesa la información y consolida esa información. Y vamos a transformar el aprendizaje de niños, jóvenes y personas de todas las edades. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquieren, modifican, desarrollan habilidades, conocimientos, conductas como resultado de la experiencia, estudio o práctica. Vamos a comenzar con la base de todo, que es la neuroplasticidad. Luego vamos a ir con técnicas o estrategias que nos permiten aprender mejor. Luego vamos a ir con la más importante de todas, la emoción, cómo favorece e inhibe la consolidación del aprendizaje. Luego el cuarto, que va a ser el sueño, cómo el sueño interviene en el aprendizaje, consolidando la memoria y favoreciendo el aprendizaje. Y luego vamos a ir a la clave del movimiento y la producción de BDNF, que activa la neuroplasticidad y potencia el aprendizaje. ¿Qué es la neuroplasticidad? El cerebro durante toda su vida tiene la capacidad de reorganizarse y formar nuevas conexiones. ¿A partir de qué? De la experiencia y la práctica repetida. Entonces, ¿qué es la neuroplasticidad? Dentro de nuestro cerebro hay billones de neuronas que cuando uno, por ejemplo, tiene un hábito o está estudiando algo o está aprendiendo algo nuevo, estas neuronas van a hacer conexión sináptica. Entonces, esta neurona que interviene a lo mejor en un hábito que es el ejercicio, esta neurona se enciende, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo ejercicio. Luego viene otra neurona y capta esa señal, interviene en un circuito, ¿no es cierto? Interviene en un circuito, ya sea químico o también puede ser eléctrico. Interviene, ¿no es cierto? Envía una señal. Esta señal la capta esta otra neurona, luego viene otra neurona y se forma un camino de neuronas, una red neuronal. En esta red neuronal van a haber conexiones y también van a haber información química o eléctrica que va a ir pasando a través de estas neuronas. Y ahí se forma un canal. Luego, este canal se puede modificar de acuerdo a una experiencia o un estudio o a seguir aprendiendo más. Esta neurona entonces va a ir enviando otra ruta neuronal que se va a ir a lo mejor facilitando de esta forma el aprendizaje. ¿Ya? Va a ir otra neurona y va a captar esa señal. Y así se van a ir formando diferentes rutas neuronales a través de este mágico órgano, ¿no es cierto? Redes neuronales. Ahora bien, si esto pierde, por ejemplo, una persona tiene un accidente y pierde una parte de masa encefálica de neuronas, ellas van a ir y van a buscar el camino para poder reemplazar ese espacio que nos está ocupando. Por lo tanto, nuestro cerebro
es neuroplástico. ¿Cuáles son las ventanas de mayor sensibilidad? La niñez y la adolescencia son etapas de plasticidad especialmente intensa. Sin embargo, esto nos cierra la posibilidad a que podamos aprender a todas las edades. También se construye con práctica, no con exposición pasiva. Un cerebro joven, de forma pasiva no, entonces las conexiones se van a fortalecer cuando el cerebro procesa activamente, es decir, cuando el niño o el joven o el adulto esté aprendiendo haciendo. Por ejemplo, en física, los laboratorios de física son laboratorios que deberían ser prácticos, porque de esa forma así el niño va a aprender más fácil, aprender haciendo de forma repetida, pero también de manera activa. Luego, esta neuroplasticidad, estas rutas neuronales, pueden cambiar, reorganizarse y modificarse en respuesta al aprendizaje. Entonces es adaptativo. Esta ruta neuronal va a ser adaptativa, va a ir por un lugar, pero luego, si no la ocupamos, esta ruta se puede apagar y hacer otra ruta neuronales si es que realmente el organismo lo necesita. O si también estamos haciendo un nuevo hábito o una nueva conducta, o estamos estudiando, estamos aprendiendo algo nuevo, ¿ya? Luego vamos con la atención. El requisito fundamental para el procesamiento efectivo del aprendizaje es poniendo atención. ¿Y qué es lo que es la atención? Esa capacidad donde estamos focalizando un contenido, una experiencia o una práctica, pero esa focalización, esa capacidad de atender es limitada. Esa atención sostenida raramente va a superar de los 10 a los 15 minutos. Por lo tanto, ese joven, ese niño, ese adulto que está aprendiendo, está manteniendo su foco máximo de 15 a 20 minutos sin un apoyo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los docentes para poder capturar esa atención? Primero tenemos que fragmentar. Para enseñar tenemos que fragmentar el contenido, dividir el contenido en bloques cortos entre 10 y 15 minutos en vez de explicaciones largas y continuas. Segundo, variar los estímulos. Si es necesario alternar una explicación, luego preguntas o actividad, va a evitar la caída de la atención por la monotonía. Ya cuando estamos en el aula, nosotros los profesores ya nos damos cuenta cuando está bajando la atención. Entonces, en ese minuto es necesario actividad del mismo contenido, puede ser una actividad rápida, una pregunta, una dinámica grupal, una lluvia de ideas o simplemente una interferencia de un mismo estudiante va a generar que toda la atención que estaba en mí se vaya a esa pregunta. Y en ese momento a lo mejor va a producir un pequeño murmullo, bullicio, pero ahí hay intercambio de información valioso. El silencio dentro de una explicación es valioso y dejar que los chicos murmuren y comenten, obviamente de acuerdo al contenido, también es muy valioso. 3. La tercera parte de la atención es reducir los distractores. En un entorno ordenado, con rutinas establecidas, donde está limpio también, va a liberar recursos cognitivos para aprender. Aunque no lo crean, un joven o un niño prefiere tener rutinas establecidas, de hecho las exige, rutinas establecidas en un entorno ordenado y predecible, ¿ya? Siempre los profes tenemos unas dinámicas y ya nos conocen, ya saben, no, el profe va a hacer esto, no, el profe... Y eso es bueno porque ellos de esa manera esperan que estos recursos cognitivos puedan ser llevados a cabo. Ellos están dispuestos. Cuando uno les da el chance o el orden de la clase, ellos están totalmente dispuestos a aprender. Se facilita el aprendizaje.
Luego tenemos que la emoción y la motivación. Ya, entonces, el cerebro no separa el pensar del sentir, cuyo título es el siguiente: Sentimos, luego aprendemos. La relevancia de la neurociencia afectiva y social para la educación. Entonces, María Elena y Mordino, Yang y Antonio Damasio hicieron una investigación donde pudieron determinar que la conexión del aprendizaje con la emoción es fundamental en el funcionamiento social, en la toma de decisiones, en la atención, en recordar, en memorizar, etc. Entonces, esta particular evidencia neurobiológica sugiere que los aspectos de la cognición que más utilizamos en las escuelas, de la atención, de la memoria, de la toma de decisiones y también del funcionamiento social, se ven profundamente afectados por procesos emocionales. Es evidente porque cuando los estudiantes, o ya sea nosotros mismos, docente o paradocente, o la comunidad en general, se ve afectada, no hay espacio para aprender. Un niño que llega al aula con una crisis emocional porque le ha pasado algo en su casa, ese chico no va a aprender. O va a aprender, pero en menor, no al igual que un chico que tenga recursos disponibles emocionales o esté bien emocionalmente. Integrar este aspecto neurobiológico en la enseñanza, en la escuela, es sumamente importante. Ahora, vamos a explicar el proceso. Tenemos acá nuestro cerebro, ¿ya? Este cerebro no separa el pensar del sentir, y la amígdala y el hipocampo trabajan juntos, porque al tener una emoción positiva vamos a liberar un neurotransmisor llamado dopamina, que mejora la atención y la motivación. En tanto, ese niño al estar, o ese joven al estar con una emoción positiva porque hay un buen ambiente o se da la disposición o hay escucha activa con el estudiante, va a mejorar la atención de ese niño. Y también la memoria de trabajo. Las emociones no solo acompañan el proceso cognitivo, sino que lo modelan y también determinan de manera profunda. Entonces, el sistema límbico lo tenemos aquí. Acá en el sistema límbico, si ustedes se dan cuenta y sacamos la corteza prefrontal, la corteza prefrontal, el temporal y todo eso, nos quedamos con este sistema. ¿Listo? Acá, en este sistema, está la amígdala, está el hipocampo, y acá hice un prototipo más pequeño donde podamos ver la amígdala y el hipocampo, ¿ya? Acá hay una conexión entre la amígdala y el hipocampo, donde al tener, por ejemplo, una clase o estás aprendiendo algo con una emoción positiva, esta emoción positiva va a estimular el aprendizaje. Y eso que tú estás aprendiendo o que estás teniendo una experiencia o estás teniendo un conocimiento con una práctica, por ejemplo, con un hábito, por ejemplo, haciendo ejercicio, esa información, esa amígdala se va a encender y va a enviar entonces todo lo que es el circuito de motivación y de recompensa. Eleva dopamina, dopamina sube, aprendizaje se consolida en el hipocampo. Aquí todo lo que tú aprendes queda almacenado en este pequeño órgano muy importante llamado hipocampo. Dentro de este sistema límbico, él almacena y luego
durante la noche se va a consolidar. ¿Qué pasa con el sistema límbico? El sistema límbico madura primero que la corteza prefrontal. Acá tenemos a la corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal toma decisiones. También está atenta, está mirando alrededor, está captando señales sensitivas. Está motivando, está captando, está tomando atención, etcétera, etcétera. Esta corteza prefrontal va a madurar después, en los jóvenes, en los adolescentes principalmente, que el sistema límbico. Por lo tanto, en la adolescencia, la corteza prefrontal, el razonamiento, aún no alcanza a madurar como el sistema emocional. De ahí que muchas veces los adolescentes tengan respuestas más emocionales, porque está primero la maduración del sistema emocional, que es el sistema límbico, y luego viene el razonamiento, que es la corteza prefrontal. Entonces, también el estrés. Ahora vamos a hablar de emociones negativas. El estrés va a bloquear este sistema límbico. ¿Por qué? Porque el estrés secuestra a la amígdala, la secuestra. Entonces, al estar alterada, totalmente captando esa emoción negativa, pensando, llevando a un estrés donde aumenta el latido cardíaco, aumenta la frecuencia respiratoria, no piensas con claridad, la corteza prefrontal se anula, ese ambiente hostil o ese ambiente de miedo o de bullying o de malas prácticas pedagógicas va a hacer que ese ambiente hostil reduzca la atención. Ese niño va a estar más desatento y más desmotivado. Y la seguridad emocional, en cambio, si tú te sientes seguro, si puedes, sientes que tú puedes hablar con libertad, que se te respeta, eso va a generar interés genuino y va a potenciar el aprendizaje. Y la curiosidad de ese niño se va a ampliar. Ahora, la motivación se puede diseñar. Si nosotros consideramos que el circuito de recompensa y motivación que nos da la dopamina, la podemos modelar con emociones positivas y también las podemos modelar con retos con sentido. Por ejemplo, la gamificación, donde los chicos pueden ocupar todas estas tecnologías que son el celular o el computador. Nuestros estudiantes sabemos que son tecnológicos y están adaptados para ese tipo de uso de tecnologías. Sin embargo, el uso de las tecnologías muchas veces a nosotros los profesores nos pone como en un jaque porque se distraen, tienen recursos auditivos visuales dentro de ese celular. Sin embargo, podemos ocuparlo para hacer retos, por ejemplo. Si yo estoy enseñando lo que es neurociencia con los niños, puedo establecer preguntas a través de juegos donde ellos mismos van contestando en el celular o hacer actividades, pruebas cortas a través de plataformas, apps donde uno hace preguntas y puede recibir respuestas de manera automática. También los contenidos personalizados activan el circuito de recompensa que está asociado con el aprendizaje. Así que hay que darle un sí a la gamificación en lo que es actividades pedagógicas. Ya, ahora vamos con el sueño y la consolidación. La memoria se termina de construir mientras dormimos. Entonces, durante el sueño de ondas lentas, que son las ondas delta, que existe principalmente en el sueño NREM o No More, que es cuando no hay movimiento ocular rápido, ahí se produce el sueño profundo. Entonces el cerebro reactiva y transfiere lo aprendido que está en el hipocampo y lo envía
al neocórtex, que sería la corteza del cerebro. Este hipocampo, que está al medio está en los dos hemisferios, ¿ya? Ahí, miren, estamos ahí. Este estaría así, ¿no es cierto? Entre medio del hemisferio, aquí. Este, a partir de la amígdala, donde va a activar el procesamiento también de lo aprendido, va a transferir lo aprendido durante la noche en el sueño profundo, lo que está aprendido, lo que está aquí en el hipocampo, va a pasar al neocórtex, que sería al neocórtex, que es la capa más externa del cerebro, donde se va a consolidar aquí la memoria a largo plazo. También esta consolidación, recuerden que es selectiva, va a priorizar el cerebro de un joven, va a priorizar lo que es importante para él y relevante para él o para ella, lo que está cargado de emoción positiva, lo que tiene, a lo mejor si quiere este chico o esta chica estudiar lo que es ingeniería, obviamente que va a priorizar primero matemática y después va a dejar al final lo que es ciencia, pero ese cerebro va a priorizar lo que le importa y también lo que emocionalmente esté cargado para él. De hecho, hay un dato así como anecdótico donde escuché hablar de que si tú tienes una cita, mientras más cargada esté esa cita emocionalmente, por ejemplo, si la llevas a un parque de diversiones y la chica, por ejemplo, si eres un chico que invitó a una jovencita a tener una cita, si la lleva al parque de diversiones y esta chica le encanta, se ríe, toda la cita perfecta, porque se va a quedar en la memoria a largo plazo, ¿ya? Entonces, niños y adolescentes con mayor proporción de sueño profundo obtienen un beneficio mayor de esa fase porque se consolida lo aprendido en el día. Por lo tanto, un joven tiene que dormir de 8 a 10 horas recomendadas y un niño debe dormir más. Debe dormir de 9 a 11 horas recomendadas por la neurociencia. Así que a acostarse temprano. Vamos entonces con el movimiento. Ahora tenemos el tema del movimiento. El ejercicio físico estimula la liberación de BDNF. ¿Y qué es el BDNF? El BDNF es una proteína, es el factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Y para qué nos sirve esta proteína? Esta proteína es un fertilizante del cerebro que favorece la neuroplasticidad, la neurogénesis y el mismo hipocampo que usamos para aprender y recordar. De hecho, neurogénesis, cuando yo estudiaba, nada, o sea, nos decía el profesor que con la cantidad de neuronas que tenías ibas a morir o incluso menos porque las íbamos perdiendo. Hoy sabemos que el BDNF va a estimular la neurogénesis aquí en el hipocampo, donde pueden nacer nuevas neuronas que pueden servir de sostén o de conexión. Imagínense. Impensado. Ahora, ¿qué va a generar este ejercicio físico? Va a generar un mejor rendimiento cognitivo. Niños y adolescentes físicamente activos muestran una mayor atención, memoria y funciones cognitivas. Se agradece. El hipocampo va a ser más grande. El ejercicio físico aeróbico regular va a estar asociado con un mayor volumen del hipocampo y una mejor memoria espacial. También las pausas activas durante la clase, el hecho de estar mucho rato sentado, muy quieto, va a generar que la atención baje. Entonces, las pausas activas en clases, solamente unos minutos de movimiento entre bloques, va a recuperar la atención y va a facilitar
la vuelta al foco. No es una pérdida de tiempo, profe, no es una pérdida de tiempo moverse, es una ganancia porque va a volver. Ahora vamos con las técnicas de aprendizaje. ¿Cuáles van a ser las técnicas que van a poder facilitar, ¿no es cierto?, con evidencia neurocientífica nuestra práctica pedagógica? Primero, vamos a comenzar con la práctica de recuperación. ¿Cuál va a ser la práctica de recuperación? Vamos a recuperar activamente la información desde la memoria, por ejemplo, al autoevaluarse o al recitar algo o al resumir sin apuntes. Eso va a fortalecer la memoria a largo plazo, mucho más que releer y subrayar. Entonces, la memoria a largo plazo ya está en el neocórtex y esa memoria a largo plazo la tenemos que recuperar. ¿Cómo la podemos recuperar? Con autoevaluaciones al final de la clase o recuperar esa información cuando entramos a clase, recuperar la información de la clase anterior para empezar a hacer conexiones. La segunda práctica es la práctica espaciada, Space Practice. Es repetir el estudio o el repaso en el tiempo en vez de concentrarlo. Se produce uno de los efectos más sólidos y replicados en toda la ciencia del aprendizaje, es decir, estudiar espaciadamente para un examen grande cierta cantidad de minutos, después descansar en la tarde, después al otro día, después el mismo día, práctica espaciada. Y ahí comenzar ya a recuperar la información que ha llegado a la memoria a largo plazo y también ejercitar, pero en espaciado en el tiempo. Ahora, las 6 ideas claves, ¿cuáles van a ser? Aprender haciendo. Segundo, la atención es limitada, por lo tanto, menos contenido, mejor organizado, supera a más información. 3, sin emoción no hay memoria duradera. 4, dormir es parte del aprendizaje. 5, el movimiento potencia el aprendizaje. Y número 6, repasar y recordar. Entonces, si queremos hacer una clase ideal considerando la neurociencia, como una lectura general, porque hay muchos factores en juego. Esta sería una estructura base, o sea, sabemos y sé, porque soy profesora, he hecho clases por más de 20, 23, 24 años, sé que es difícil hacer una clase dependiendo de los factores y las circunstancias que se vayan dando en esa dinámica. Sin embargo, podemos tomarlo como una estructura base. ¿Cómo? Si tenemos 45 minutos de clase, la podemos ir separando de la siguiente manera. De 0 a 5 minutos, activar y conectar. Hacer una pregunta o un reto que despierte la curiosidad. Un clima emocional seguro. Esperar que todos los niños guarden silencio, que estén tranquilos, que no haya interrupciones y así empezar con preguntas, retos, adivinanzas. Yo siempre le hago adivinanza. De los 5 a los 10 minutos, recuperar lo anterior, el retrieval, que sea breve de la clase anterior, o también poder reforzar y preparar el terreno para esta clase. Si es que es una clase que no tiene contenidos anteriores, poder dar una pregunta, un dato anecdótico, ¿qué sabes tú?, para poder reforzar y comenzar a preparar el terreno para los contenidos nuevos. Luego viene la tercera etapa, que sería de 10 a 25 minutos, y aquí ya tendríamos los 15 minutos clave para enseñar. Acá tenemos que enseñar el contenido. Entonces, este contenido nuevo va a ir entre 10 y 15 minutos con una regla general, que serían 10 minutos de explicación y 2 minutos de procesamiento activo, donde los chicos puedan contestar preguntas o hacer un ejercicio rápido o modelar una actividad. Eso es el contenido nuevo que tanto esperamos que los chicos puedan aprender. Luego viene de 25 a 40 minutos
una práctica activa, donde se va a aplicar, elaborar o trabajar en pares o en grupos un contenido o un aprendizaje. El típico aprender haciendo. Podemos hacer una maqueta, podemos avanzar en un modelo o podemos hacer unas preguntas. Ya ahí estamos haciendo práctica activa. Luego, para cerrar, entre los 40 y los 45 minutos, este cierre es clave. Aquí se hace una síntesis sin apuntes, ¿ya? El retrieval final. Entonces, esa conexión con lo que sigue, con lo que viene después, o la frase clave que tú quieres que tu alumno se quede en el aprendizaje. Es importante no decir, chao, nos vemos, hasta la próxima. No. Ahí se dice la palabra clave, se explica lo que queremos que los chicos aprendan y por qué no. Los chicos en ese momento pueden hacer metacognición. ¿Qué recordé más? ¿Qué aprendí más? ¿Qué no se me dio con facilidad? ¿Me costó eso, profe? ¿Podríamos retomarlo la próxima clase? Perfecto. La metacognición. Y luego viene lo que hace lo fundamental, la comunidad educativa. Aquí no solo queda en el aula, también tiene que proyectarse hacia una comunidad, padres, profesores, estudiantes, directivos, PIE. Todos ellos van a estar involucrados en esta parte de la comunidad educativa, donde es formar docentes en neuroeducación. Ya nos tenemos que proteger de los neuromitos. La evidencia debe guiar la práctica, ¿ya? Número 2, poner el bienestar como política, no como opción. Recuerda que el sueño, el movimiento, el clima emocional son condiciones biológicas del aprendizaje, no accesorios, biológicas. Por lo tanto, tienen que estar dentro de la política de la enseñanza en todo el mundo. No solo en Chile, ni en Brasil, ni en Argentina, no, en todo el mundo. 3. Evaluar para consolidar, no para castigar. La evaluación no es un castigo, no es al final de un semestre, es una evaluación de proceso y ojalá una autoevaluación que sea frecuente, de tal forma que todos nos estemos acostumbrando como estudiantes a autoevaluarnos nosotros mismos, decir, no, yo me merezco esta nota porque me faltó esto y esto. Perfecto. Y también tienes que hacer evaluaciones espaciadas. 2, 3 evaluaciones en el día no es neurocientíficamente apropiado, ¿ya? Y exámenes en último minuto es estrés total, así que seguro no vamos a tener buenos resultados, pero si están preparados y se les hace siempre esos exámenes a último minuto, seguramente les va a ir bien. Y 4, diseñar tiempos y espacios pensados en el cerebro. Los bloques tienen que ser diseñados a partir de la atención que tiene un niño, y los niños pequeños tienen menos tiempo de atención. Pausas activas, rutinas predecibles y desde la sala de clase hacia la política escolar. Eso tiene que primar dentro de la comunidad educativa. Y finalmente, también el enseñar y aprender en sintonía con el cerebro es responsabilidad de toda la comunidad educativa. Y muchas veces hacemos vista gorda frente a los problemas emocionales que puedan tener los niños. Sin embargo, sabemos que esos problemas emocionales pueden ser solucionados con una conversación o con un diálogo o animarlos dentro de un clima escolar seguro. Entonces, ese es mi objetivo, que era diseñar estrategias de enseñanza que consideren a la neurociencia como base. Se ha cumplido. Ahí les dejo una clase de 45 minutos, cómo debería hacerse considerando al cerebro. Nos vemos. Bye.